Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que os voy a traer es un problema que a veces le ocurre a los lavavajillas y es cuando ya lo ponéis en marcha y está funcionando unos minutos y al cabo de un rato se funden los plomos de toda la casa o de la cocina. Este tipo de problemas es distinto al típico de los lavavajillas que sucede cuando se le atasca el filtro y no termina el proceso de lavado y te da un error con un código aquí determinado. Este problema en el que se le van los plomos a la casa, se le funde se van los fusibles de la casa, lo que está indicando es que dentro de los componentes del lavavajillas hay alguno que está ya estropeado, está haciendo cortocircuito de alguna manera o hay alguna deriva de tierra. Entonces, os voy a enseñar un modo de identificar uno de ellos que suele fallar muy generalmente, que es que si vosotros tenéis cualquier problema de cualquier programa en funcionamiento y salta el diferencial, ¿vale? A los pocos minutos. Pero si ponéis el modo de aclarado, solo el modo de aclarado, y el lavavajillas termina su proceso, eso significa que probablemente el cortocircuito o la pieza rota es la bomba de calefacción del lavavajillas, el motor de agüita que impulsa y mete todo el agua al lavavajillas caliente. Entonces, aquí la única solución que tenemos es conseguir esa pieza, o sea, lo primero que vamos a tener que hacer es sacar el lavavajillas y abrirlo, ahora os voy a enseñar cómo, y claro, lo primero que tenéis que valorar vosotros es si sois capaces de conseguir esa pieza suelta. Si no, no os va a tocar más remedio que hablar con un servicio técnico, porque no es que sea una avería difícil, pero lo difícil es conseguir la pieza del modelo tuyo exacto, ¿vale? Bueno, lo difícil es lo típico de si lo encuentras en internet o tienes acceso a ese tipo de piezas. Así que os voy a enseñar cómo sacar el lavavajillas. Bueno, pues para quitar la tapa de arriba, aquí lo que vamos a hacer es meter una cucharita empujando esa solapita. Vamos a meter otra cucharita ahí, empujando esa solapita. Y vais a ver cómo sale. ¿Os dais cuenta? Sale aquí, sale directamente y tenemos acceso a este lateral, a esta parte de arriba. Luego lo que vamos a hacer es desatornillar este tornillo y uno que tenemos por ahí atrás y nos va a salir la plaquita del lateral que nos va a dar acceso a todo lo que es la bomba. Y lo que vamos a hacer es ver qué es lo que ocurre. A ver si está todo bien en la bomba de calor, que será lo que probablemente falle si no hay fallos adicionales. Aquí tenemos la pieza desmontada ya, quiero que la veáis, fijaros, el problema está que hemos encontrado un charquito de agua en el suelo del lavavajillas y ese charquito de agua se ha formado porque esta junta que veis aquí, que se ve aquí interna, veis que está desgastada, carcomida por el paso de los años. Entonces esto sencillamente va por presión y aquí hay una abrazadera y aquí esto es lo que por donde entra el agua dentro del lavavajillas. Entonces no hay más, no hay más remedio que cambiar, claro, estas piezas no sé si vosotros las podréis conseguir solas, pero esto la inmensa mayoría de las veces es comprar esta pieza o bien que el técnico os la cambie directamente. Estas piezas vienen a costar, dependiendo del modelo, en torno a 150 euros más o menos, más la mano de obra. Tenéis que tenerlo en cuenta. Y aquí están las conexiones eléctricas. ¿Os dais cuenta? Ahí están las conexiones a red. Así que bueno, pues esto es un problema muy corriente en este tipo de cuestiones y se da por el paso del tiempo. Ya estas gomas se secan y al secarse dejan pasar el agua y ese agua es lo que haya provocado el cortocircuito y la deriva a tierra. Así que bueno, pues no había más remedio que sustituir la pieza entera, porque yo esta goma no sé si se puede conseguir de otra manera. Si alguno la conoce o sabe si se puede conseguir, ponérmelo en los comentarios, que os lo agradeceré mucho. Bueno, pues aquí tenemos ya, para no hacer mucho más largo el vídeo, es sencillamente de deshacer el camino hecho para volverlo a montar. Y aquí tenemos la pieza. Aquí la gracia del tema es si estáis muy seguros de cuál es el motivo de la avería y sois capaces de conseguir esa pieza, que es lo difícil un poquito del tema, pues bueno, sencillamente lo que cueste esa pieza por sí sola, que vienen a ser en torno a unos 150 euros. Pero si no, tendréis que ser con el servicio técnico, como a la vieja usanza. Así que nada, espero que os haya sido útil, un saludo y hasta el próximo vídeo.